Soy Alejandro Tolcachier de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias al comité científico por haber aceptado esta comunicación y a los organizadores del evento por la organización del mismo. En esta comunicación voy a intentar explicar una clasificación que conseguí de solvariedades planas casi abelianas de dimensión 6, usando herramientas relacionadas con el problema de clasificar las clases de conjugación de matrices enteras de orden finito en dimensiones bajas. Esto se encuentra en un artículo subido en el archive ayer con el mismo nombre pero en inglés. Primero voy a introducir los preliminares necesarios para entender los objetos que queremos clasificar. Dado un grupo de Lie soluble G, diremos que gamma es un retículo de G si es un subgrupo discreto tal que el cociente es compacto, y llamaremos solvariedad a una variedad compacta obtenida al cocientar un grupo de Lie soluble simplemente conexo por un retículo. Un resultado conocido dice que todo grupo de Lie soluble simplemente conexo es difiomorfo a algún Rn, lo que implica que las solvariedades son aféricas, esto es que los grupos de homotopía superior son triviales, y además que el grupo fundamental es el retículo por el que estoy cocientando. Más aún, un teorema de Mostow dice que dos solvariedades con grupos fundamentales isomorfos son difiomorfas. En particular, esto dice que son homeomorfas si y solo si son difiomorfas. En general, es difícil construir solvariedades porque es difícil saber si un grupo de Lie soluble admite retículos. En el caso de grupos nilpotentes, sí hay un criterio debido a Malchev, lo cual facilita la construcción de nilvariedades. En el caso soluble, lo más general que se conoce es esta condición necesaria debida a Milnor, y es que el grupo sea unimodular, lo cual en el caso conexo se traduce a que la traza de los operadores add en el álgebra de Lie sea cero. Queremos estudiar solvariedades planas, es decir, aquellas que poseen una métrica riemanniana plana inducida por una invariante izquierda plana en el grupo de Lie G. En general, se sabe que toda variedad compacta plana es isométrica a un cociente de Rn por un subgrupo de isometrías de Rn que actúa de manera propiamente discontinua. Y no es difícil ver que esto se cumple si y solo si gamma es discreto y libre de torsión. A un grupo así se le llama grupo de Bieberbach. Estos grupos fueron estudiados por Bieberbach. Lo más importante para nosotros es que todo grupo de Bieberbach posee un subgrupo lambda, normal abeliano libre, que tiene índice finito y es maximal como subgrupo abeliano normal, en el sentido de que contiene a todo otro subgrupo abeliano normal. Podemos identificar el grupo de holonomía riemanniana de la variedad compacta plana con el cociente del Bieberbach por el lambda, el cual es un grupo finito por el teorema de Bieberbach. Se tiene que el grupo de holonomía de una solvariedad plana es finito, por lo de recién, pero además es abeliano, hecho del cual dimos una prueba elemental en un artículo publicado en 2020. Otros dos teoremas importantes de Bieberbach en el contexto de variedades compactas planas se traducen en que si dos de ellas poseen grupo fundamental isomorfo, entonces hay una equivalencia afín entre ellas. Esto es un difiomorfismo que respeta la conexión de Levi-Civita. Y además, hay una cantidad finita de clases de equivalencia afín de variedades compactas planas en cada dimensión. Acá puse una tabla de cuántos Bieberbach hay en dimensiones bajas. Para obtener solvariedades planas, tenemos este criterio de Milnor de cuando un grupo de Lie con una métrica invariante izquierda es plano. Y esto sucede si y solo si el álgebra de Lie se parte como una suma ortogonal de una subálgebra abeliana B y un ideal abeliano U, donde la acción de B en U es por endomorfismos antisimétricos. Barber y Dotti Fino descomponen aún más el álgebra como B más el centro más el conmutador, donde el conmutador es abeliano y se satisface que la add saliendo de B es inyectiva, la dimensión del conmutador es par y la dimensión de B es la mitad de ella. Vamos a decir que G en estas condiciones se llama un álgebra de Lie plana. Tenemos como observación que un grupo de Lie plano es dos pasos soluble porque el conmutador es abeliano y unimodular porque las add son antisimétricas. El caso en que queremos estudiar es en el que la solvariedad se obtiene un grupo casi abeliano. En general, una álgebra de Lie se dice casi abeliana si posee un ideal abeliano de codimensión 1. Esto es, que se puede escribir como el generado por algún x,
semidirecto el ideal abeliano, y la acción es multiplicar por la adjunta de x. El grupo de Lie simplemente conexo asociado es un semidirecto de la misma pinta, donde ahora la acción es phi de t igual a la exponencial de t por la adjunta de x. La ventaja de los grupos casi abelianos es que hay un criterio debido a Bock para determinar cuándo admite un retículo y cómo son todos. La condición es que debe existir un T0 distinto de 0 tal que la phi de T0 se conjugue a una matriz entera. En este caso, el retículo tiene esta pinta, donde P es la matriz que conjuga. Notar que puede haber varias matrices enteras a las que podemos conjugar la phi de T0. Podemos escribir un poco más lindo este retículo gamma, dado que es isomorfo como grupo al semidirecto de Z por Zm, que lo vamos a denotar por sigma sub e, donde es la entera a la que conjugamos y la multiplicación está definida así. En el artículo anterior dimos una clasificación de solvariedades planas de dimensión 3, 4 y 5, las cuales todas provenían de grupos casi abelianos, por lo que podíamos determinar todos los retículos. En dimensión 6, usando la descomposición de Milnor, tenemos dos posibilidades para la dimensión de B. Si es 1, entonces casi abeliana, y si no, nos queda una que no es casi abeliana. En el trabajo que da origen a esta charla está hecha también la clasificación para ciertos retículos en el caso que no es casi abeliano. Pero acá quería contar el caso casi abeliano, que es bastante rico de por sí. Si G es casi abeliana de dimensión 6, como la matriz A de x es antisimétrica, existe una base donde la A de x tiene esta pinta, donde la A será 0 o no dependiendo si la dimensión del conmutador es 2 o 4, pero el B es no nulo. Entonces, la phi es la exponencial de esta matriz y queda esta matriz de senos y cosenos y un 1 arriba. Para escribir menos, vamos a escribir a la phi como suma directa de estas matrices, donde θ es la matriz de rotación 2 por 2. Notar que el determinante de phi de t es 1 para todo t. Entonces, queremos clasificar todas las solvariedades planas casi abelianas de dimensión 6. Para eso tenemos que usar el criterio de Bock y encontrar los T0 tales que phi de T0 se conjuga una matriz entera. Una vez que encontramos estos T0 debemos determinar a cuáles matrices enteras podemos conjugarla, salvo conjugación en GL5Z. La razón de esto es que si A es conjugada a E o a su inversa en GLZ, entonces los retículos son isomorfos. Algo curioso es que la recíproca de esto parece ser falsa. Para eso ver esta pregunta en MathOverflow. Una vez que obtuvimos las matrices enteras a las cuales podemos conjugar phi de T0, tenemos que clasificar, salvo isomorfismo, los retículos sigma sub e asociados. Primero, tenemos que si phi de T0 se conjuga entera, entonces debe tener orden finito necesariamente. Esto vale para cualquier dimensión. Teniendo en cuenta esta condición, tenemos que los valores para los cuales T0 se conjuga entera son los siguientes, que en realidad dependen de AT0 y BT0. Quiero contar la prueba de esto porque la idea sirve para cualquier dimensión. Para la vuelta, en los tres primeros casos las matrices 2 por 2 θ ya son conjugadas enteras, entonces la phi la podemos conjugar por bloques a una entera. En el caso 4, la phi de T0 tiene todos los autovalores distintos, por lo cual es conjugada la matriz compañera de su polinomio característico, que justo quedan los cicloatómicos 5, 8, 10 y 12, que son polinomios enteros. Luego la matriz compañera es entera. Para la ida, primero notemos que para que sea conjugada entera, su polinomio característico debe ser entero, y además basta analizar el polinomio característico de esta phi tilde sin el 1 arriba. Ahora, si alguno de los dos valores AT0 o BT0 son pi, 2pi o sus trasladados, es fácil determinar el otro valor analizando la traza. Si no pasa esto, tenemos entonces que su polinomio característico divide a x a la d menos 1 para algún d, porque tiene orden finito. Entonces es un polinomio de grado 4 que se describe como producto de cicloatómicos de grado mayor o igual a 2. Estamos buscando entonces los multiconjuntos, es decir, conjuntos con repetición, de tamaño sí o sí 1 o 2, tales que la suma de la función phi de Euler evaluada en j, moviendo j en s, da 4.
Sabemos que phi de j es 2 solo en los casos en que j sea 3, 4, 6 y da 4 cuando j es 5, 8, 10 y 12. Entonces tenemos dos posibilidades para el S. O tiene dos elementos pertenecientes al 3, 4, 6 o tiene uno solo perteneciente al 5, 8, 10, 12. Por lo tanto, el característico de phi tilde es phi sub L o el producto de ciclos atómicos phi sub j por phi sub k. A partir de saber cómo es el característico, mirando los autovalores de la matriz phi tilde se pueden deducir los valores de AT0 y BT0 como en la tabla del enunciado. Si intercambiamos los roles de AT0 y BT0 o sumamos 2pi o tomamos el 2pi menos AT0, siempre vamos a obtener una matriz conjugada phi de T0, con lo cual no hace falta trabajar con esos casos. Y entonces podemos trabajar solo con las siguientes phi de T0. Ahora que tenemos los posibles T0, queremos determinar las clases de conjugación entera de matrices enteras a las cuales podemos conjugar phi de T0. Vamos a distinguir de acuerdo a si el orden es 2 o no. En nuestro caso, obtuvimos estas dos matrices de orden 2. Un lema bastante viejo dice que si A al cuadrado es la identidad, entonces es enteramente similar a una matriz W de esta pinta, donde X y Z cumplen esta relación. Y entonces, en el caso n igual a 5, sacamos el siguiente conjunto de representantes para las clases de conjugación de orden 2, en el conjunto que nos interesa, que es el de las matrices de determinante 1. Mirando la forma de Jordan, tenemos que la segunda de las phi que obtuvimos es conjugada a las dos primeras y la otra es conjugada a las tres últimas. En lo que sigue, siempre mirando la forma de Jordan va a salir que la phi de T0 es conjugada a las enteras que obtengamos, así que no lo voy a decir de vuelta. Para el caso en que el orden no es 2, vamos a determinar las clases de conjugación en SL5Z de ciertas matrices de orden finito usando herramientas desarrolladas en un paper de Yang, en el cual está hecha la clasificación de todas las clases de conjugación de orden finito para n igual a 4. Todo se basa en este lema, que dice que toda matriz entera es enteramente similar a una matriz triangular en bloque de esta pinta, donde las matrices de la diagonal tienen característico irreducible. Algo importante es que esta triangularización se puede hacer con los bloques diagonales en cualquier orden. Vamos a introducir algo de notación. Dado un polinomio entero mónico p de grado n, denotamos por m caligráfica sub p al conjunto de clases de conjugación de matrices inversibles n por n con característico igual a p. Este conjunto es no vacío, pues la matriz compañera de P lo tiene justamente a P de característico. Vamos a denotar C sub n a la matriz compañera del enésimo polinomio ciclotómico. Más adelante usaremos que para los ciclotómicos el cardinal de este conjunto es 1, por lo menos para n menor que 23. O sea, hay una sola clase de conjugación de matrices que tienen a estos polinomios. Más notación, dada A inversible, denotamos por A más y A menos a esta matriz, donde le agrego una columna con el vector E1 y una fila con un más menos 1 al final. Y además vamos a denotar por M caligráfica sub A al conjunto de matrices enteras n por n que tienen característico y minimal iguales a A. Vamos a usar el siguiente teorema de Yang. Para n mayor o igual que 2, sea una suma directa de S bloques de Cn. M va a ser la A con un bloque de identidad abajo de tamaño m y una X del tamaño que corresponda. Entonces, si n es una potencia de un primo, resulta que m es enteramente similar a una suma directa t veces de Cn más S menos t veces Cn más una identidad de tamaño m menos t, donde t está entre 0 y el mínimo entre s y m y está unívocamente determinado por m. Si n no es una potencia de un primo, entonces simplemente m es enteramente similar a A más la identidad. Con esto podemos resolver el caso 1. Recordemos que en este caso phi de T0 es identidad 3 más la matriz de rotación evaluada en alguno de estos tres valores. Tenemos que el característico es x menos 1 al cubo por el cicloatómico correspondiente y el minimal es x menos 1 por el cicloatómico.
Una matriz B conjugada phi de T0 debe tener sus mismos polinomios característico y minimal. Luego, por el lema anterior, B es enteramente similar a una matriz triangular en bloques así, donde el característico de A11 es el iésimo cicloatómico. Y además, como el minimal de B es x menos 1 por phi de x, entonces este bloque de abajo tiene que ser la identidad. Además, como hay una sola clase de conjugación de matrices con característico igual al cicloatómico sub i para i igual a 3, 4, 6, podemos suponer que A11 es igual a la matriz compañera CI conjugando el bloque de arriba, de ser necesario. Luego, B es enteramente similar a una matriz de esta pinta. Y ahora podemos usar el teorema. Hay un solo bloque de CI y el tamaño de la identidad es 3. Luego, B es enteramente similar a alguna de las siguientes, dependiendo de si el I es 3, 4 o 6. Notar que como 6 no es potencia un primo, hay una sola. El caso 4 es muy similar. Teníamos phi de T0 para estos 4 pares. En este caso, el minimal y el característico son iguales a x-1 por el iésimo cicloatómico. En este caso, para i igual a 5, 8, 10 o 12. Por el lema, una matriz conjugada phi de T0 es enteramente similar a una matriz así. Y por el teorema tenemos las siguientes posibilidades. Para los casos 2 y 3 necesitamos una noción de AB equivalencia introducida por Young. Dadas A en GLMZ y B en GLNZ, tales que sus característicos son coprimos, se define una transformación lineal del conjunto de matrices enteras de M por N en sí mismo, dada por phi de T igual a AT menos TB. Se puede ver, eligiendo una base adecuada, que el determinante del endomorfismo psi es igual a la resultante de los característicos de A y B, donde la resultante está definida como el determinante de la matriz de Sylvester, dada por poner los coeficientes de PA y luego ir repitiéndolos en diagonal tantas veces como el grado de PB, y luego lo mismo para PB. Es sabido que como los polinomios son coprimos, entonces la resultante es no nula, con lo que la función psi es inyectiva. Vamos a denotar AB en triangulitos a la imagen de psi. Entonces se tiene que el cokernel de psi tiene orden igual a la resultante de PA y PB, y vamos a anotar este orden por R. Definimos entonces una relación de equivalencia que va a ser importante para nuestro problema. Se dice que x y y son AB equivalentes si existen matrices P en el centralizador de A y Q en el centralizador de B, tales que xq menos pi está en la imagen de psi. Denotamos el conjunto de clases de AB equivalencia por S de AB. De la definición se ve que si x e y están en la misma clase del cokernel de psi, entonces son equivalentes módulo AB. Entonces, un hecho importante que vamos a usar es que si el orden del cokernel R es 1, entonces hay una sola clase de equivalencia. Y si R es mayor que 1, entonces la cantidad de clases de equivalencia es mayor que 1 y menor o igual que R. Lo importante de la AB equivalencia es que permite resolver el problema de determinar las clases de conjugación entera de matrices triangulares en bloque, calculando las clases de AB equivalencia. En efecto, si tenemos A y B enteras cuyos minimales son coprimos, entonces dos matrices triangulares de esta pinta son enteramente similares si y solo si X es equivalente a Y módulo AB. Voy a dar un ejemplo del caso 3 para mostrar cómo se usan estas herramientas. Tenemos phi de T0 para este par de valores. Acá el minimal y el característico son ambos iguales a x-1 por phi 3 por phi 6. Por lema de triangularización que vimos antes, una B conjugada phi de T0 debe ser enteramente similar a una matriz donde ahora en la diagonal aparecen C6, C3 y un 1. Y vamos a agrupar el bloque de abajo bajo el nombre de D. Entonces, por el teorema, D puede ser enteramente similar a alguna de estas dos. Para esta elección de bloques que hicimos, tenemos que la resultante nos da 4. Calculamos entonces el cokernel de psi. Para esta D,
X va a estar en la imagen de si y solo si existe t tal que X es C6t menos TD. Y si planteamos en coordenadas nos resultan estas condiciones para las X. Con esto se puede ver que un conjunto de representantes del cokernel de Si son estas matrices. Ahora debemos ver de acá si hay AB equivalencias. En este caso sería C6D equivalencias, ¿está bien? Y en efecto, tomando Q igual a D y P igual a la identidad 2, obtenemos que E11 es equivalente a E12. Y de manera similar vemos que E11 es equivalente a E11 más E12. Como el R es mayor que 1, tenemos que hay dos clases de equivalencia, dadas por la del 0 y la de E11. La cuenta para la otra matriz D es similar y también se obtienen dos clases de equivalencia. Y en conclusión, una matriz B conjugada phi de T0 es enteramente similar a una de estas cuatro. Con estas herramientas se pueden finalizar los casos 2 y 3. Lo último que resta por hacer es clasificar los retículos correspondientes a las matrices enteras que obtuvimos anteriormente. Dos invariantes importantes que podemos calcular son el grupo de holonomía y la abelianización de gamma. Recordemos que gamma es isomorfo a sigma sub e, el cual es más lindo para calcular la abelianización. Respecto a la holonomía, en el trabajo anterior calculamos que la holonomía de una solveridad plana casi abeliana es el cíclico de orden igual al orden de la matriz phi de T0, que sabíamos que era finito. Por otro lado, es fácil ver que el conmutador de sigma sub e está dado por 0 más la imagen de i menos e. Con esto uno puede calcular fácilmente la abelianización. Para algunas matrices no pudimos distinguir los retículos solo con la holonomía o la abelianización, por lo que tuvimos que recurrir a otros métodos. Para el caso en que las matrices son de orden 1, 2, 3, 4, 6, tenemos esta proposición que nos da una condición necesaria para que sean isomorfos, que bueno, efectivamente después nos permitió diferenciar los retículos en estos casos de este orden. Entonces, estas son las tablas que hemos obtenido. Las matrices que tienen el mismo simbolito al lado quiere decir que no pueden distinguirse por la holonomía o la abelianización. Para las matrices de orden 12, que se le escapaban a la proposición anterior, directamente apelamos a métodos computacionales para distinguir los grupos, introduciéndolos en el programa Magma y calculándole, por ejemplo, la cantidad de subgrupos de índice menor o igual que 10. Así concluye entonces la clasificación y hemos obtenido 48 solvariedades. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía y bueno, espero sus preguntas